Él es colombiano, pero ya tiene una larga trayectoria de trabajo en México. Entonces, parte, pues, digamos, como la iniciativa, lo que queríamos hacer el día de hoy es ver esas posibilidades de ir tejiendo esas relaciones mucho más estrechas que apoyen los temas investigativos y formativos también entre ambas instituciones y ambos países, porque en realidad hemos compartido como muchas iniciativas, inquietudes de investigación conjuntas. En la actualidad, por ejemplo, tenemos un proyecto de investigación aprobado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad, acá de la Tecnológica, y con el profesor Alexander, digamos, participa, colabora y desarrolla también el proceso de la investigación que tiene que ver con un tema que él ha estudiado a nivel latinoamericano, que es el tema de las fronteras internas y los procesos de conformación regional. Es una universidad que en ese contexto pues abrió la posibilidad de las ciencias sociales y las humanidades en el 2002 y pues se abrieron estas licenciaturas. Las licenciaturas son los pregrados, aquí las vemos: antropología, arqueología, filosofía, geografía, historia y lengua y literatura hispanoamericanas. Estas son las carreras que hay ahí. La facultad, como les digo, empezó a funcionar en el 2002 y pues a la fecha más o menos mantiene una población de unos 700 estudiantes en el conjunto de estas carreras, y ahí se ha ido formando poco a poco que la gente que está ahí se va a dedicar solo a hacer su tesis, ¿cierto? Eso, por ejemplo, también tiene una diferencia con el tipo de posgrados a los que estamos habituados acá, que es el posgrado más o menos profesionalizante, de especialización pero profesionalizante, y que entonces el ámbito de la investigación no es el énfasis central, sino más bien la especialización en cierto tipo de conocimiento, pero sin producir, por ejemplo, conocimiento nuevo, que es el objetivo de estos programas, ¿sí? Entonces, lo que yo les quiero presentar aquí es más o menos, con base en ese modelo, qué es lo que uno debe tener para poder ingresar ahí, ¿cierto? Entonces, voy a ir acá a la pestaña de los aspirantes extranjeros a la maestría, que sería el caso nuestro, ¿sí? Básicamente, un alumno que quiera hacer la maestría debe tener en cuenta lo siguiente. Primer punto: la perspectiva que tiene el posgrado es una perspectiva de América Latina, es decir, los temas que trabajan los estudiantes que entran a la maestría tienen que ver con el continente americano. Entonces deben plantear un proyecto de investigación con esa temática, punto uno. Pero la temática tiene que estar relacionada con los trabajos de los profesores que están ahí. Entonces, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre con nosotros, que tenemos la iniciativa de uno está ahí de pronto tomándose una cerveza y viendo cómo Perú sí pasó a la semifinal, entonces dicen: yo quisiera hacer una investigación entonces sobre el fútbol peruano, ¿sí? Y ya se le ocurrió una idea brillante. Entonces viene a la facultad, aquí a la Facultad de Educación, y se inscribe a la maestría y presenta el proyecto: yo quiero hacer una tesis sobre el fútbol peruano. Y entonces va y busca aquí al profesor Sebastián, y ya Sebastián tiene que dirigir una tesis sobre el fútbol peruano. Para empezar, Sebastián ni juega fútbol, ¿cierto? No sabe bien de qué trata el asunto, y menos del fútbol peruano, ¿cierto? ¿Sí? Pero él no sabe ni quién es el Chipi, ni el Cucho Hernández, ¿cierto? Entonces, allá funciona la cosa, es usted la tesis la hace sobre lo que trabajan los profesores que están ahí, ¿cierto? ¿Y cómo sabe eso? Los profesores están organizados en grupos de investigación que allá se llaman cuerpos académicos, y son estos grupos de investigación que están ahí: el de Territorio, Ambiente y Cultura en América Latina, que tiene estas líneas de trabajo: cultura y medio ambiente,
historia ambiental, planeación territorial y ambiental, estudios regionales y de frontera interior, que tiene estas dos líneas de continuidad y cambio biocultural, procesos rurales y urbanos, estudios decoloniales, ¿sí?, sobre fenomenología de la intercultura o procesos decoloniales, contextos históricos y sociales. Está también el grupo de investigación literatura hispanoamericana sobre historia y crítica de literatura hispanoamericana, estética, cultura y poder, que tiene este de arte, ritual y violencia, tradición oral y mitología, cultura y poder en la Nueva España, procesos territoriales, cultura y desastres, ¿no?, estudios multidisciplinarios sobre los desastres, lengua, cultura y medio ambiente, organización territorial del turismo, cultura y patrimonio cultural, materias primas y yacimientos, procesos de producción y uso, conservación y manejo del patrimonio cultural y estudios de lingüística general, ¿cierto? Entonces, la experiencia de la investigación, porque el nombramiento de los profesores es del profesor investigador, ¿sí?, no es solo docencia, es la parte de la investigación, que por ejemplo acá en el sistema educativo colombiano se tiende a perder, se tiende solo a enfatizar en la docencia. El sistema de educación superior de México insiste mucho en la investigación y básicamente apela a un modelo, que es un modelo decimonónico, de que se enseña lo que se investiga, ¿sí? Y entonces el profesor que da docencia habla sobre lo que está trabajando, ¿sí? Entonces el investigador es él, y eso más o menos se enuncia en términos lingüísticos, en términos del aula, de que el investigador es el profesor que tiene usted ahí. El investigador no está en Harvard, ni en Londres, ni en Oxford, no, el investigador es el profesor que usted tiene ahí enfrente. Él publica, él escribe y es un especialista, ¿sí? Entonces esa es una noción que convierte a la universidad en otra cosa con relación a lo que, como a las dinámicas que hemos tenido nosotros aquí en Colombia. Entonces, bajo ese escenario, la investigación se hace en el posgrado. Entonces aquí, esta es una página que ustedes pueden consultar, donde la facultad, por ejemplo, tiene abierto en este momento una convocatoria para maestría y doctorado en estudios latinoamericanos. La maestría es esta inscripción, es una inscripción que se paga una vez al año y este es el monto semestral. Esto estamos hablando más o menos de unos 300 humanos. Y entonces aquí vemos que está Miguel Aguilar Robledo, Humberto Reyes, Oscar Reyes, Javier Fortanelli. Una carta de presentación donde explique por qué desea ingresar ahí, a ese programa. El acta de nacimiento, que es el registro civil. El título profesional. Es muy importante haber hecho tesis, porque aquí hay que hacer una tesis. Entonces, por ejemplo, las universidades tenemos sistemas de que se presenta un curso de no sé qué, que se inscribe al seminario de no sé dónde. Aquí en este caso, como hay que hacer un proyecto y hay que escribir una tesis, da puntos tener una tesis en la licenciatura, haber hecho ese ejercicio de escribir una tesis. No es un requisito, digamos, preferencial, aunque no necesario. De pronto, como que usted dice, hay carreras que no exigen titularse con tesis, pero si hay otros competidores que sí tienen tesis, pues esos van adelante, ¿sí? Otro tema, TOEFL, inglés. El imperio yanqui es el que domina el tema de las publicaciones hoy en día. Es necesario saber esta lengua. Hay que tener mínimo 450 puntos de inglés, de TOEFL. Entonces, si no han empezado a hacerlo, pues ahora es el momento de empezar a prepararse para este asunto. Ese es un requisito indispensable. Si no tiene eso, no puede enfrentarse.
una hoja de vida simple, una carta de compromiso de dedicación de tiempo completo, que esa es importante, es decir, si yo soy admitido, yo voy a estar ahí de tiempo completo para lo que se me requiera, ¿sí? Una carta responsiva. Esta carta responsiva, el punto K, tiene que ver porque en el proceso de admisión y de postulación para obtener la beca pasan más o menos unos 2 meses. Entonces hay que tener dinero ahorrado para sobrevivir la llegada a México, ¿sí? Esos 2 meses hay que tenerlos ahí mientras llega la beca. La beca generalmente se hace retroactiva. Entonces, por ejemplo, iniciamos clases en febrero y más o menos las becas se están liberando en mayo. Entonces se paga desde febrero hasta mayo, ¿sí? Pero mientras tanto uno come, ¿sí? Y hay que el pasaje y tal. Y hay que tener para ese periodo inicial, ese periodo del punto K, hay que tener también un seguro de gastos médicos. Cuando ya el alumno es admitido oficialmente y tiene la beca, la universidad y el CONACYT asignan un gasto, un seguro médico. Programas de estudios coinciden, el nombre de las materias, pero eso no es una limitante. Hay mucha flexibilidad en esas cosas. El asunto es postularse y decir, vale, yo quiero ir a tomar tales materias en tal semestre. Y en general los alumnos de allá de San Luis vienen mucho acá, pero van muchos a Bogotá y a Medellín, a las carreras de antropología, a las carreras de geografía, de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, y están un semestre estudiando ahí y se hacen todas las equivalencias de manera fluida. Allá van muchos alumnos, sobre todo del ámbito interno mexicano, o sea, van muchos de otros estados de México, y hemos tenido muchas visitas de franceses, de alumnos de pregrado francés. Pero eso, pues, bueno, si ustedes quieren ir, es básicamente informarse acá en relaciones internacionales, cómo se maneja la convocatoria interna aquí, y hay todo el procedimiento jurídico, administrativo, para que ustedes hagan su estancia allá. Estos links, por ejemplo, voy a hablar del mío, que es el que yo conozco, no es solo por vender, sino para que se den una idea, pues, del asunto. Entonces, por ejemplo, aquí estoy yo en un grupo de historia de estudios de frontera interior, regionales y de frontera interior de América Latina. Aquí están las líneas de investigación y están los colegas que trabajan ahí conmigo. Entonces, aquí aparece todo muy sorprendente, que viene ahí en la foto. Y por ejemplo, acá en la web, si ustedes se meten ahí en este link, entonces aparecen pues las cosas que yo he hecho, ¿cierto? Entonces estoy ahí con el profesor Jaramillo Uribe, hace unos años atrás, y están ya aquí pues los textos que yo he publicado, los libros, los artículos, para que vean que no soy una persona ociosa, ¿cierto? Y entonces, pero ¿eso qué interés tiene? Pues que ustedes sepan con qué profesores que les convendría trabajar un tema de investigación, ¿cierto? Y que el tipo con el que van a trabajar pues sabe del tema, porque lo que ustedes van a hacer en la maestría, en el doctorado, es especializarse, ¿sí? Y básicamente, pues bueno, ahí está esta información, porque esto es básico para la inscripción. Pueden mirar y cubrir los requisitos que hay allí, ¿cierto? Ya luego se hacen unas entrevistas para la gente que cumple los requisitos y luego se publican los resultados y comenzamos las clases en febrero del año entrante, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esos requisitos? Primer requisito, haber terminado y graduado del pregrado. Eso es lo primero. ¿Sí? Hay que cumplir las tareas que ustedes están realizando actualmente. Un segundo requisito, presentar un anteproyecto. Ese anteproyecto hay que hacerlo con uno de los profesores que están vinculados al programa. Esos que veíamos hace un rato, ¿sí?
Entonces hay que ponerse en contacto con el profesor y decir, mire, yo soy fulanito de tal, me interesa esta cosa del medio ambiente y a mí se me ocurre cómo hacer esta cosa. Pero entonces ya el profesor le va a decir, no, sabes que yo no tengo ni idea del fútbol peruano, pero sé mucho del fútbol argentino. Hagamos una tesis, un anteproyecto sobre el fútbol argentino. Y ahí comienza este intercambio. Y hay un modelo de anteproyecto. Aquí en la parte derecha, aquí está el modelo de anteproyecto que hay que elaborar y que hay que revisar con ese profesor, ¿sí? Viene el título, el nombre, la maestría, el visto bueno del profesor investigador de ahí del programa, y ahí viene el formato, una introducción, antecedentes, justificación, etc. Este es un trabajo que hay que hacer con el profesor investigador de ahí del programa. Si van teniendo dudas, me pueden preguntar aquí esto. Bueno, entonces primer asunto, haber terminado la carrera. Segundo asunto, tener un proyecto dialogado ya con uno de los profesores. Tener un promedio de ingreso de la carrera equivalente a 8. En México se califica del 0 al 10. Entonces en su caso sería más o menos de 4. Entonces si ustedes están capando clase o no se están inscribiendo o no sé qué, aquí es la importancia de haberse comprometido con su carrera, tener este promedio. ¿Por qué el promedio ahí es importante? Porque el gobierno mexicano, a los programas que cumplimos ciertos requisitos de excelencia, ofrece unas becas. ¿Qué son las becas? Las becas en México es literalmente un salario mensual para sobrevivir, ¿sí? Entonces, literalmente a uno en México, si lo aceptan en un programa como estos, a uno le pagan para que haga la tesis. ¿Cuánto se gana un alumno de maestría? Aquí está la convocatoria. Esta es la convocatoria que saca el CONACYT. La beca no la da la universidad ni la da el programa. La beca la da el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, que es más o menos el equivalente a Colciencias. Y este recurso se los da a los programas de excelencia académica, ¿sí? La maestría del doctorado del que estamos hablando cumple los requisitos de excelencia académica. Entonces, por ejemplo, para poder apelar a una beca, el promedio mínimo debería ser de 7.8. Ese 7.8 es para los mexicanos, para los extranjeros es de 8. ¿Sí? Pues no sé, más o menos es como la idea. Para el doctorado se mantienen más o menos los mismos requisitos, solo que ahí hay que tener ya el título de magíster, ¿sí? Y se sube un poco el promedio del TOEFL, pero básicamente es lo mismo. El periodo de la maestría es 2 años, el periodo del doctorado son 4 años. ¿Preguntas? De pronto, si puedes desarrollar un poquito el tema de las experiencias de investigación ya pues, desde el punto de vista institucional, digamos, cómo ha funcionado ustedes con otras universidades. Bueno. Porque aquí hay docentes que están. Muy bien, vea. O sea que se han ido profesores o... Exacto, sí. Claro, por ejemplo nosotros tenemos, la Universidad Autónoma de San Luis tiene un convenio con la tecnológica, un convenio general y un convenio específico. Eso facilita, por ejemplo, que haya un interés para que la gente que viene de estas universidades, pues nosotros le prestemos más atención al asunto. Esto no garantiza que los vayamos a aceptar, porque tienen que cubrir estos requisitos que pone el CONACYT y pone la universidad, pero no impide, digamos, o ¿cómo les digo yo? Se da una preferencia a cuidar los convenios, porque la idea de los convenios es de que la universidad está abierta para recibir a estos docentes o a estos alumnos que vienen de las universidades donde tenemos convenio. Igual nos sirve para el envío a las instancias de investigación
o a las asesorías. Entonces, les voy a dar un caso ahí de, por ejemplo, un alumno mío que está haciendo una tesis con Argentina, ¿no? Entonces, él es mexicano, pero entonces él hizo la estancia de investigación en la Universidad de San Martín en Buenos Aires. La universidad tiene convenio con la Universidad de San Martín y con la maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de San Martín. Entonces, nosotros ya teníamos el profesor con el que él iba a trabajar, ese profesor es el codirector de la tesis, y entonces facilita toda la movilidad. Es más fácil que aprueben el apoyo extra para la estancia de investigación. Ese apoyo extra básicamente sirve para comprar el avión, el boleto de avión de ida y vuelta, y se aumenta el monto de la beca para la supervivencia ya en el otro lugar. Entonces, los convenios con las instituciones son importantes, y el tema de los profesores pues no es un impedimento, por el contrario, es un valor agregado. Ahí el detalle es que el profesor sí tiene que tener en cuenta que debe tener el permiso para desarrollar todo el periodo del plan de estudios. Entonces ahí es donde tiene que negociar el tema del sabático, el tema de las licencias, este tipo de procedimientos internos que deben realizar. Esas cosas las cubre el seguro, ¿cierto? Entonces es muy importante tener estos requisitos. Si se cubren estas cosas, entonces ya se pasan a las rondas de entrevistas y tal. Nosotros a la fecha hemos tenido alumnos colombianos, pero también tenemos alumnos de Haití, de Cuba, de Italia, brasileños. La competencia es dura, ¿sí? Aunque nosotros no tenemos un límite de admisión, generalmente, por ejemplo, nosotros ahorita en la maestría, solo en el proceso que inició este año, solo admitimos 5 alumnos de maestría y 10 alumnos de doctorado. Pero se presentaron, para maestría presentaron como 20 personas que cumplían esto. Hubo más, pero había 20 que cumplían esto. Y de esos 20 se hicieron la entrevista y solo admitimos 5. Entonces, como ustedes ven, estas posibilidades están abiertas. Ustedes están viendo aquí que no es una cosa que no puedan hacer. Tener promedio de 4, tener 450 puntos del TOEFL, hacer un anteproyecto, terminar la carrera. Nada que ustedes no puedan hacer, ¿sí? Y entonces, obviamente, el periodo de estudios está determinado por la beca. Usted entra en febrero del 2019, tiene que entregar la tesis en diciembre del 2020. Ya tiene fecha de caducidad. En diciembre tiene que tener una tesis y tiene todas las condiciones para hacer la tesis. Entonces, por ejemplo, acá, en este ámbito, como nosotros estamos pensando en tesis sobre América Latina, otra cosa que tiene el CONACYT para los programas de excelencia como este es que tiene un apoyo adicional para hacer la estancia de investigación. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros alentamos son estudios comparados. Todas las tesis tienen que ser de estudios comparados. Entonces, por ejemplo, México con Argentina. Entonces, aquí sería fútbol argentino y fútbol mexicano en la década de 1970. Entonces, el alumno que va a hablar sobre el fútbol argentino, pues tiene que ir a Argentina. Entonces, hay un programa de apoyo adicional a este para que esté 6 meses en Argentina. Obviamente, de acuerdo con el comité de tesis, el director y los asesores de la tesis, qué es lo que va a ir a hacer Argentina, qué día se va, qué día viene, qué actividades va a ir a hacer allá. ¿Sí? Y con este planteamiento que les estoy diciendo, una vez que llegue ahí, entonces tenemos una conferencia en vino, tiene clase y no viene, tiene que entregar un reporte y no lo entregó. Ese tipo de cosas son, pues mismo, le estamos pagando, usted no lo hace. Chao. Bueno, como dicen, bye.
Puede apelar y el paso de la